Bueno, gracias a todos por estar acá. Estamos muy contentos porque hay participantes de muchos lugares de Latinoamérica, así que eso nos pone muy felices, al margen de los problemitas que tuvimos. Hay gente de Perú, de Venezuela, de Uruguay, por supuesto, de Bolivia, de Ecuador, así que, bueno, de Argentina, claro. Así que esto es muy, muy latinoamericano. Y como latinoamericanos que somos, siempre sabemos cómo reponernos a los problemas que se nos van atravesando, así que seguimos en eso. Bueno, Perdón, por Gus, supuesto que... te puedo interrumpir un segundito. En realidad están todos silenciados para que Gustavo pueda ir haciendo el webinar y entonces ir haciendo las preguntas en el chat, que yo los voy a ir anotando y entonces al final de todo vamos a tener el espacio para preguntas y lo vamos ahí haciendo. ¿Dale? Sí, efectivamente, como les adelantaba Vale, la idea es que podamos tener algún momento de interacción, pero será más bien hacia el final de la charla. Yo quiero que conducir los temas de hoy por un montón de aspectos que tenemos que considerar como empresarios o como tomadores de decisión en este contexto que nos presenta tantas dificultades. Y entonces las preguntas las vamos a dejar hacia el final, así ya acumularon distintos temas de todo lo que fuimos conversando. Bueno, el título que nos convoca es esto de gestión de negocios en tiempos de incertidumbre, y no hace falta explicar demasiado por qué hablamos de incertidumbre, ¿verdad? Solo para que tengamos el temario presente, vamos a hablar del contexto, que es el que propone todo lo que, lo que nos involucra hoy. Después vamos a trabajar acerca de esta incertidumbre y cómo hacemos para encontrar alternativas de gestión frente a esta incertidumbre que nos genera un escenario difícil. Uno de los aspectos probablemente más importantes de los que vamos a conversar hoy tiene que ver con este plan de recuperación o un plan de toma de control del negocio. Luego vamos a hablar de algunas características que el empresario debe esgrimir, debe mostrar para poder llevar adelante esto de la mejor manera posible, y finalizaremos con algunas herramientas que pueden servir para la transformación digital. Bueno, como esto es todo muy dinámico, yo les quiero contar a modo de confesión algo que justo hoy estuve hablando a la mañana con un amigo. Acá les transcribí algunas interacciones, está editado esto, algunas cosas no se las podía mostrar, pero no importa. Entonces, con este amigo que es empresario y tiene o representa una cadena de locales de atención al público vinculados a la industria del plástico, no les puedo decir mucho más, aquí en Argentina. Es una empresa familiar con muchísimos años. Bueno, después del saludo de rigor, enseguida mi amigo me dice que está preocupado por la situación económica, como todos, por supuesto, como todos en el mundo, no solo ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Perú, ni en Bolivia, sino en todo el mundo. Estamos preocupados todos por lo mismo. Y entonces yo, cuando me dice eso, que está preocupado, o enseguida le empiezo a hacer preguntas, ¿no? O sea, él hablaba para saludarme y yo le empiezo a hacer preguntas de su negocio, por qué está preocupado, ¿no? Le pregunto a qué atribuye la cosa que anda mal, les pregunto si empezaron con el comercio electrónico, les pregunto si tienen un plan para atravesar esta situación. Ahí donde ven tapado es porque estaba el nombre de la empresa. Y me dice que algo hay, ¿no? Me dice, algo hay, pero te tendría que contar por teléfono. Hay algo, pero por acá es largo y complejo. Y yo le digo, bueno, hablamos el viernes. Y ahí está el punto, ¿no? Digamos, ¿tenemos un plan para atravesar esta situación que se nos presenta? La verdad que a mí no me dejó muy tranquilo la respuesta de mi amigo cuando me dice, algo hay. ¿Cómo, tenés un plan o no tenés un plan? ¿No? Esto de algo hay es como un poquito ambiguo. Así que yo, antes que nada, quiero saber qué les preocupa a ustedes. Así que ahora la voy a hacer trabajar a Valeria, si está por ahí seguramente, porque me gustaría que ustedes por chat, no, muy cortito, nos digan qué les preocupa en esta situación de hoy, en el marco de los negocios que tienen que llevar adelante, en el contexto que se nos presenta. ¿Qué preocupaciones tienen? Bien, acá veo ya algunas preguntitas yo. Algunas preocupaciones, cómo llegar a los clientes, si no te puedes reunir físicamente, muy bien.
¿Cómo vender? Estoy en el rubro inmuebles, claro. Que no tenga suficiente tiempo para mi desarrollo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué otros problemitas? El día después, interesantísimo lo del día después. El no generar dinero porque no se puede trabajar. ¿Cómo cambiar el modelo de servicio? ¿Todos los rubros pueden digitalizarse? Qué gran pregunta esa. Sí, eso no es una preocupación, sino una pregunta. Bien, ok. Bueno, ya tenemos algo de material, a ver si alguien más quiere decir algo. Cuando tu producto no es de primera necesidad, uy, súper interesante eso también. Claro. Bueno, de eso vamos a hablar en particular, sobre ese aspecto. Bien, ok. Bueno, ya tenemos un panorama, un poco de cuáles son las preocupaciones del empresario y de los tomadores de decisiones en este contexto. La verdad es que hay algo que nos supera a todos y que no estábamos esperando de ninguna manera y que tiene que ver con esta situación que lógicamente el coronavirus ha desencadenado en todo el mundo, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto no es un problema de la gestión de tu negocio, no es un problema de tu cliente, es un problema que nos supera a todos y en todo el mundo estamos igual. Por eso, sin ir más lejos, es que hay gente acá participando de tantos lugares de Latinoamérica, ¿no? Esto de las crisis, que tienen que ver con un cambio significativo en alguna variable del contexto que nos enfrenta a algo que no esperábamos. Esto de las crisis, seguramente alguno de ustedes habrá visto que la expresión de crisis en chino se descompone en dos aspectos, ¿no? Que tienen múltiples interpretaciones, pero unas de ellas tienen que ver con que parte de la crisis nos genera peligro y la otra parte nos genera oportunidad. Por supuesto que ahora nos está costando quizá ver la parte de la oportunidad, lo tengo clarísimo eso. Pero yo lo que quiero es que después de conversar sobre todos los temas que quiero que hoy conversemos, tengamos la idea de que alguna oportunidad podemos tener. En principio, esto de la situación actual nos tiene a todos muy preocupados, y cuando digo a todos es a todos los que estamos llevando adelante un negocio, hoy estamos preocupados por esta situación, por distintos motivos, algunos de los motivos que ustedes ya comentaron por chat, y otros motivos que algunos no habrán comentado y que cada uno de manera individual se puede haber guardado. Nosotros hoy estamos con una sensación de ver el vaso medio vacío. Porque claro, con mayor o menor intensidad los distintos gobiernos han reaccionado a esta condición de pandemia y entonces se han limitado las actividades, la gente no está en la calle, consecuentemente bajaron nuestras operaciones, en el mejor de los casos de que tengamos operaciones. Entonces es muy difícil imaginarnos un escenario positivo en este contexto. Pero vamos a ver, entonces, con esto que nos ofrece justamente esta situación, ¿qué podemos hacer desde la gestión para superar esta adversidad? Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que probablemente tengamos que pensar desde otro lugar. Tengamos que pensar desde otro lugar quiere decir, no que nada de lo anterior vaya a servirnos ahora, sino que probablemente tengamos que pensar muchas cosas de otra manera y tengamos que repensar nuestro negocio, que tengamos que reconfigurar muchos aspectos de nuestra gestión y de nuestro negocio en particular para ver cómo lo llevamos adelante de una manera saludable dentro de lo que sea posible en este contexto, porque yo no los quiero ilusionar de más. Esta situación no es fácil para nadie y no hay recetas mágicas para salir de ella, ¿no? Así que si alguien esperaba que yo le diera una receta mágica, lamentablemente empiezo a desilusionarlos ya en estos primeros minutos. Lo que sí quiero que veamos qué podemos hacer, ¿no? Y esta palabra es un poco interesante, reconfiguración. Ahora bien, para empezar a cambiar el paradigma, para empezar a ver las cosas de otra manera, tenemos que saber dónde estamos. Y el dónde estamos es particular de cada caso. No hay un dónde estamos generalizable. Primero porque acá hay como ya dije varias veces, hay participantes de distintos países. Luego porque, como ya me estaban contando algunos, tienen distintos negocios en distintos sectores o en distintos rubros o en distintas áreas.
Luego porque están en países donde las restricciones por parte de las políticas de gobierno no son equivalentes. Hay países como Uruguay, por ejemplo, donde hay alguna mayor libertad respecto a lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Colombia o lo que pasa en Ecuador, por citar algunos ejemplos. Entonces, bueno, todas las situaciones son distintas. Entonces partimos de analizar dónde está cada negocio, dónde está cada una de nuestras empresas y dónde está cada una de nuestras problemáticas. En este sentido, yo voy a apelar a algo que probablemente ya conozcamos, al menos intuitivamente. Cualquier empresario, cualquier tomador de decisión presta atención ahora a lo que yo les voy a contar. La particularidad de esto es que yo les quiero mostrar cómo podemos ver claramente en un mapa cómo una cosa fue afectando a la empresa en mayor o menor medida. Primero, empezamos por lo más externo que genera por ahí el ambiente, el contexto disparador, ¿no? Y tiene que ver con algo ambiental que sucedió. ¿Qué sucedió? Bueno, este virus que traspasó todas las fronteras, ¿no? Y de una manera que por supuesto nadie esperaba, y entonces frente a esa sorpresa empezamos a reaccionar de distintos lugares. Lo que moviliza en parte los aspectos político-legales, porque los gobiernos de distintos países, como venimos conversando, fueron tomando medidas. Medidas en parte en lo que respecta al aspecto sanitario y otras medidas en lo que respecta a limitar el contagio. Y ahí es donde probablemente empieza a afectarse la economía de todos y donde empiezan los problemas más grandes de las empresas que ustedes representan. En principio, porque si no podés trabajar, como me decían algunos por ahí, bueno, básicamente, ¿qué hago? ¿No? Si no puedo trabajar, si mi gente no puede venir a la empresa. El otro día estaba hablando con un cliente y me dice, tengo la fábrica parada porque la gente no puede venir a trabajar. El otro día estaba hablando con otro cliente que estamos trabajando en el diseño de un sitio web nuevo y le digo, che, ¿me tenés que mandar las fotos? Sí, las fotos todavía no las tengo porque el fotógrafo no puede desplazarse hacia mi empresa. Es decir, hay un montón de limitaciones, ¿no? Que en parte tiene que ver con normativa. Bueno, lo de la normativa siempre tenemos que atenderla. En este caso en particular nos genera un conflicto tremendo porque fundamentalmente es que la gente no salga a la calle. Entonces, que la gente no salga a la calle empieza a generar además un cambio sociocultural. Esto es, nosotros individuos no hemos sido diseñados para vivir en aislamiento. No aprendimos a vivir en aislamiento. Y entonces estamos un poco aprendiendo ahora a hacerlo. Y en este aprender, la verdad que nosotros mismos nos vamos sorprendiendo por cómo va cambiando nuestro estado de ánimo, cómo va cambiando nuestra motivación, cómo van cambiando nuestras ideas, cómo van cambiando nuestros vínculos familiares, nuestros vínculos con amigos. Porque, digamos, eso también genera un impacto, esto también genera un impacto en la gente, y la gente no está igual de como estaba antes. Entonces ahí ya tenemos algo más para pensar. No porque digo, la gente, que yo estoy diciendo, la gente somos nosotros, pero también son nuestros clientes. Entonces ahí ya tenemos algo que atender en particular. Por supuesto, el impacto económico. El impacto económico seguramente es lo que más preocupa a todos y es probablemente lo que motivó a que se inscriban a este webinar. Y la verdad que cuando digo a todos, es a todos, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con eso económico un poquito más adelante. Dónde están las políticas del gobierno, qué van pasando, donde resulta que la gente empieza también a cuidar su economía de alguna manera distinta. Vean entonces cómo un impacto va relacionándose con otro impacto, ¿no? Y luego hay un tema tecnológico que subyace a todo esto, o que emerge ahora como si fuera una novedad. Nosotros estamos organizando, bueno, y no quiero hablar de los problemas que tuvimos de nuevo, ¿no? Pero estamos de nuevo, ahora en este momento, con una capacitación vía Zoom. Y no sé cuántos de ustedes conocían Zoom antes. De hecho, sé que algunos sí, porque justamente algunos de los amigos que están por ahí por Bolivia, ya he tenido alguna interacción vía Zoom con ellos hace como, no sé, 10 años por ahí, o un poquito más. En fin. La cosa es que ahora de repente todos empezamos a pensar en la tecnología. Ahora empezamos a pensar en la tecnología. Hoy hablaba con Vale más temprano, ¿no? Mientras hacíamos las pruebas que por supuesto salieron perfectas, no como ahora. Y yo le decía, hace 20 años por lo menos que vengo escuchando hablar, y hablando además, de transformación digital.
Entonces, ¿qué nos pasó en todo este tiempo? Que recién ahora nos damos cuenta de la importancia de la tecnología. Eso todo por afuera. Ahora, yendo a lo que está más cerca de las empresas de cada uno de ustedes, vean cómo todo eso de afuera condiciona lo que a ustedes les pasa ahí cerquita, en su contexto más inmediato. Ustedes me hablaron hace poquito nomás de problemas con clientes. Me hablaron indirectamente de cuestiones que tienen que ver con proveedores, y si no me hablaron de problemas con proveedores, les voy a hablar yo de los problemas que tienen con los proveedores. Tenemos problemas con los intermediarios. ¿Nuestros competidores qué están haciendo? Porque nosotros también seguimos preocupados por lo que están haciendo nuestros competidores. Yo les voy a decir algo, y tómenlo en el marco de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Siempre hay que mirar a los competidores, por supuesto, pero en este momento tenemos que mirarnos más a nosotros. En este momento tenemos que mirar más a nuestra empresa, pensar en nuestros clientes, en nuestro equipo de trabajo y ver cómo resolvemos esto entre las tres partes. Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante o de a poco iremos avanzando. Y el otro aspecto que entonces que también tenemos que prestar atención es el de los colaboradores, porque aquellos de ustedes que tienen que pagar sueldos y están pensando, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago si no le vendo nada a nadie? ¿Cómo hago si estoy vendiendo el 20% de lo que vendo habitualmente? Y la verdad que es un problema. Entonces ahí un poquito más adelante también vamos a ver si hay alguna posibilidad de reconfiguración, para volver a usar la palabra anterior, de nuestro vínculo con nuestros colaboradores. Todo esto es lo que nos va a permitir, en principio, tener un mapa. Ustedes, todos ustedes, para sus negocios tienen que mirar cómo impacta cada uno de estos aspectos, tanto los más exteriores como el vínculo con los jugadores que están ahí más cerca, clientes, competidores, intermediarios, proveedores y colaboradores, cómo juegan cada uno de esos aspectos desde su negocio, cómo impacta su negocio. Lo que quiero que armemos con esto, mejor dicho, que ustedes armen con todo esto, es un mapa acerca de lo que el contexto les presenta. Y lo que se van a dar cuenta, que este mapa les presenta más volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que otra cosa. Eso se refiere a ese mapa contextual VICA que dice ahí abajo. VICA es justamente volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Bueno, hoy nuestro contexto es así. Es así inevitablemente. ¿Y eso qué hago con eso, Gustavo? Gestionalo. Gestionalo. ¿Gestionalo cómo? Bueno, de eso iremos avanzando de a poquito. Yo quiero que ustedes hagan este mapa y que piensen en el impacto, como les decía recién, que cada uno de estos aspectos va a tener en sus negocios. Primero eso, ¿no? Pensar en el impacto. Y luego vamos a tener que imaginarnos escenarios futuros. La palabra sería proyectar escenarios futuros, diseñar escenarios futuros. Claro, está bien, pero el diseño lo tenemos un poco acotado, justamente por esa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que el contexto nos presenta. Aún así, vamos a ver qué podemos hacer. Frente a todo eso que no podemos controlar, que tiene que ver con esas variables más externas de las cuales estábamos conversando, lo que nosotros tenemos que pensar es qué es lo que sí podemos controlar. ¿Qué es lo que sí podemos controlar y cómo gestionamos eso que sí podemos controlar para enfrentar aquello que nos presenta el contexto? Entonces, acá se trata de ver qué hacemos con nuestra adaptabilidad frente a la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Para ello nosotros tenemos que proyectar algo como lo siguiente, ¿no? Decíamos al principio, hacer el mapa contextual, que el mapa contextual es de hoy, ¿no? Que hoy nos presenta esta situación, cómo estamos nosotros frente a todo ese contexto exterior, esas variables que no podemos controlar, y cómo estamos nosotros, como les dije, frente a las variables que tenemos un poquito más cerca, o esos jugadores que tenemos un poquito más cerca. Cómo tenemos esos vínculos, cómo vamos gestionando esos vínculos. Con ese diagnóstico tenemos que ver qué hacemos mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana? Y cuando digo qué vamos a hacer mañana, no es en sentido figurado, es qué empezamos a hacer mañana. Mañana jueves, ¿qué vamos a empezar a hacer? ¿Qué vamos a empezar a cambiar? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Y luego proyectar para un mañana algo más lejano, podemos imaginarnos para ese día después,
que algunos de ustedes me estaban preguntando, 3 escenarios posibles. Un escenario de mínima, un escenario promedio, que probablemente es el que ocurra, y un escenario relativamente optimista, podríamos decir. Entonces, bien, con esos 3 escenarios, nosotros tenemos que diseñar un plan. Un plan que no es el mismo plan que ya veníamos ejecutando o el plan que ya teníamos. Porque todo eso que conocíamos antes de la pandemia cambió. Todo cambió. ¿Qué cosa, Gustavo, en particular? Todo cambió. Todo cambió. Entonces, probablemente tengamos que volver a definir prioridades. Los que gestionamos negocios, en el momento pre-pandemia teníamos un listado de 100 aspectos para atender cotidianamente. Bueno, de esos 100 aspectos nos quedamos con la mitad o nos quedamos con un poquito menos. Y a esos poquitos menos les agregamos nuevas prioridades. Y empezamos desde ahí. Porque va a haber un montón de cosas de lo que estábamos haciendo antes que no solo no podamos seguir haciendo, sino que probablemente no sea significativo para que hoy tengamos que prestarle atención prioritaria. Esto quiere decir que muchas de las cosas que había que hacer cotidianamente, probablemente hoy no haya que hacerlas. Por lo tanto, aquellos que están preocupados porque estoy trabajando desde mi casa, ya no tengo acceso a un montón de cosas, no puedo archivar esto, no puedo emitir una factura en papel, no sé, cualquier cosa de esas que te preocupa, bueno, probablemente no sea tan importante. Entonces, redefinir prioridades. Redefinir prioridades implica un montón de cosas, ¿no?, que vamos a ir conversando de a poquito. Por ejemplo, lo que decíamos antes, empezar a pensar de otra manera. Viniste gestionando tu negocio, no sé, quizás hace 20 años de determinada forma, y así funcionaba. Bueno, quizás hoy todo aquello que venía hace 20 años funcionando, hoy sirvan muchísimas cosas y otras tantas hayas que pensarla de nuevo. Cuando decimos definir prioridades, es qué aspectos vamos a atender en primera instancia. Y lógicamente cerquita de las prioridades aparecen los objetivos. Tenemos que volver a definir objetivos. Y los objetivos tienen que ser el foco de nuestra gestión. Y esto del foco de nuestra gestión, que será una gestión por objetivos, voy a hablarles un poco más cuando lleguemos a la parte de recursos humanos. Porque también eso puede ser un aspecto con el que no estemos del todo familiarizados. Ahí objetivos dice R y L porque se refiere a objetivos de rentabilidad o de liquidez, ¿no? Que de eso les hablo cuando lleguemos al plan financiero. Entonces, con esas prioridades, con esos objetivos redefinidos y con los 3 escenarios de después, con el después 1, 2 y 3, ¿qué vamos a hacer en cada caso? ¿Qué vamos a hacer en cada caso? Y ahí empezamos a darle forma concreta a nuestro plan. Vamos a empezar por el aspecto principal, que tiene que ver con la dirección general del negocio. Con este aspecto de dirección general, le estoy hablando más que nada al empresario. Sé que entre los participantes hay seguramente quienes no son quizá los dueños de su emprendimiento en algún caso, que no son los dueños de la empresa, pero que sí toman decisiones importantes. Entonces, si bien yo en este momento le estoy hablando al empresario, al mismo tiempo les pido a los que no tienen ese rol en particular que presten atención a los problemas que el empresario está teniendo hoy. Lo primero que hay que pensar es que el empresario, vos empresario, sos una persona. Esto quiere decir que la cosa del empresario que todo lo puede, en su ambiente controlado y en su trinchera, que es su despacho, empresa, oficina, bueno, ya no está tan controlado, ya no está en trinchera, ya no está en oficina. Este momento requiere un nuevo liderazgo. Este momento requiere volver a pensar el negocio desde el principio. Y ahora vuelvo sobre eso.
Este modelo requiere que sepas gestionar un montón de aspectos nuevos que tenés ahora en tu vida cotidiana y que se mezclan con tu vida profesional, laboral o de empresario. ¿Estás en tu casa? ¿Tenés a tus hijos dando vueltas por ahí? ¿Tenés a tu pareja que anda por ahí? ¿Tenés un estrés adicional? ¿No están tus colaboradores cerca tuyo con los cuales vos hablabas cotidianamente, con seguridad? ¿Están tus hijos, como ya dije antes, con los problemas de ellos? ¿No? Están todos ahí en el mismo lugar ahora, todos juntos. Todos juntos tratando de pasar esta pandemia de la mejor manera posible. Bueno, ese es un escenario con el cual no estás acostumbrado a lidiar. Entonces tenés que darte cuenta de eso, aceptarlo y entender que en el contexto que tenés estás haciendo lo mejor posible. Lo que no quiere decir que te permitas relajarte entonces y, bueno, voy a esperar que esto pase, porque entonces cuando pase, si esperás eso, probablemente cuando todo pase, las cosas estén tan distintas que tengas que hacer este curso de nuevo, o esta conferencia de nuevo. Hay un montón de problemas que están en tu mente, empresario, ansiedad, colaboradores, familia. ¿Qué hago con la gente? ¿Cómo pago los sueldos? ¿Cómo le pago a los proveedores? ¿De dónde saco clientes? ¿Estás estresado? ¿Tenés ansiedad? Eso ya lo sabemos. Todos lo sabemos. Porque todos estamos más o menos de la misma manera. Hay un tema acá que tiene que ver con pensar en cómo te preparás para enfrentar todo lo que hay que enfrentar. Y parte de eso tiene que ver con revisar tus modelos mentales, revisar tus paradigmas, revisar tus habilidades. Y nuevamente, con el mapa de contexto del principio, darte cuenta de cómo estás para enfrentar todo aquello. Por ejemplo, a propósito del modelo mental, yo di esta misma conferencia, la dicté hace 2 semanas, y una de las participantes, que no era dueña de la empresa, en las preguntas del final me dice, Gustavo, ¿y cómo hacemos si, por ejemplo, el empresario no está dispuesto al trabajo por objetivos? Y ahí caemos en esto del modelo mental. Hay un tema que si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, y va a ser muy difícil que podamos implementar algún cambio justamente. Entonces, el mismo empresario tiene que empezar a repensarse. Siempre con toda la frialdad que se pueda en el marco de un contexto que nos tiene a todos muy abrumados. Y cuando yo decía volver a pensar en las bases del negocio, efectivamente hablaba de las bases del negocio. Unas bases que pensaste, empresario, hace un montón de tiempo y luego les transmitiste a tus colaboradores. Colaboradores que están por acá ya, así que a ellos también les hablo ahora. Hay que volver a redefinir el negocio en términos de, por ejemplo, ¿para qué estamos acá? En términos más técnicos y como una palabrita que está muy de moda desde hace unos cuantos meses, ¿cuál es el propósito de nuestra empresa? ¿Por qué tenemos la empresa? Si alguno de ustedes está por responderme para ganar dinero, permítanme decirles que ese no es el foco. ¿Cómo, Gustavo? ¿La empresa no era para ganar dinero? Sí, pero después. ¿Después de qué? Después de tener en claro tu propósito. Porque el dinero vas a obtenerlo con tu empresa detrás del propósito que vayas cumpliendo. ¿Y cuál es tu propósito, por ejemplo? Cuando vos pensaste en le voy a ofrecer esto a alguien, además de eso tan concreto, de manera más o menos explícita, tendrías que haber pensado en qué lo estoy ayudando a ese alguien con esto que yo le voy a ofrecer, o con esto que yo le quiero ofrecer. Entonces, cuando decimos ir a las bases, es ir a las bases. Cuando vuelva a hablar, cuando más adelante hable de marketing, quizás me repito un poco, ¿eh? Porque claro, la dirección general abarca todo. Entonces un poquito voy a hablar de cada cosa probablemente ahora. Cuando decimos repensar el negocio es ¿a qué me dedico?
¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero resolver? ¿Qué problemas quiero resolverle a quién? ¿A quién? Entonces, ¿quién es mi cliente? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis clientes? Es otra pregunta fundamental, porque digo, ahí aparece el concepto de segmentación, porque entonces vos seguramente desde tu empresa, tu emprendimiento, tu negocio, probablemente tenías distintos tipos de clientes y consecuentemente con distintas necesidades, con distintos requerimientos. Y eso probablemente no siga igual. No siga igual, entre otras cosas, porque algunos de tus clientes tienen los mismos problemas que tenés vos, por lo menos. Y algunos de tus clientes no tienen las necesidades donde estaban antes. Problemón. Entonces, volver a pensar en tu negocio es también volver a pensar en tus clientes, volver a pensar en tus segmentos. Porque te digo algo, en el peor de los casos, podría darse que ese segmento que vos venías atendiendo tan cómodamente, en el peor de los casos, el día después no existe más. Sí, así de trágico. Podría darse que alguno de esos segmentos que vos venías atendiendo, que el día después no exista más. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, por eso, volver a pensar el negocio. Y luego, fundamental, bueno, ¿por qué te van a elegir a vos? ¿No? Eso después lo volvemos a retomar cuando hablemos de marketing un poquito más específicamente. ¿Por qué te van a elegir a vos? En el marco de tu propósito, ¿qué es lo que efectivamente podés hacer para que a alguien le vaya mejor con lo que vos podés ofrecerle? Mucho para pensar ya en este primer cuadradito de la dirección general, ¿no? Y ahora se van a ir agregando un montón de otras cosas. El otro aspecto que me interesa y que es súper importante es el tema financiero. Acá necesitamos también llevar adelante un plan, como en cada uno de estos aspectos que vamos a ir repasando. Cuando hablamos de plan, cuando hablamos de números, cuando hablamos de dinero, en lo que tiene que ver con el negocio, nuestra preocupación generalmente pasaba por el tema de la rentabilidad. Más que nada, si estamos hablando de pymes, ¿no? Que una de las principales preocupaciones de las pymes siempre es la rentabilidad del negocio. Bueno, la rentabilidad, que está bien que nos preocupemos y nos hayamos preocupado siempre por la rentabilidad, curiosamente, hoy tampoco es nuestra prioridad. Porque si estamos pensando que no vendemos, que no tenemos clientes, que los clientes no están en la calle, que los clientes no tienen ganas de comprar, por simplificar el argumento, ¿de dónde saco dinero? Y sin dinero no le puedo pagar a mis proveedores, no le puedo pagar al Estado, no le puedo pagar a quienes me otorgaron un crédito, no le puedo pagar a mis colaboradores. Entonces hoy nuestro problema en la actualidad es más de liquidez y menos de rentabilidad. Si yo tuviera que decirles en este sentido, a propósito de lo financiero, ¿en qué tienen que preocuparse? Es en la liquidez. ¿Cómo hago para tener más dinero que me permita afrontar mis compromisos? En ese marco sabemos que distintos gobiernos en distintos países en los que viven ustedes y donde están sus negocios, han, extendido distintas facilidades o posibilidades para, por ejemplo, dejar de pagar algún tipo de impuesto inmediato, como por ejemplo ajustar los sueldos, como por ejemplo tomar crédito. Piensen esto, hoy necesitamos liquidez para afrontar nuestros compromisos. Todo esto esperando que el día de mañana, el después 1, el después 2 o el después 3 van a llegar. Van a llegar y que nuestra operación lentamente empezará a recuperarse, porque eso va a pasar. Pero el problema es hoy, ¿cómo hago para pasar este momento? ¿Cómo paso este momento con liquidez? La rentabilidad, después veo. Entonces, ¿de dónde saco liquidez? Bueno, por ejemplo, hay un tema que hoy nosotros, como les decía al principio, estamos viendo más que nada el vaso medio vacío. Y entonces solo vemos, por ejemplo, todo el dinero que no ingresa. Yo los invito a que también miremos el dinero que no egresa.
Porque entonces ahí ya tenemos un poquito más de liquidez de la que pensábamos probablemente. Hoy tenemos muchos menos ingresos, pero también tenemos algunos menos costos. Menos costos fijos, en algún caso, menos costos variables en algún otro caso. Los variables seguro que no los tenemos si no estamos operando. Y algunos costos fijos se pudieron haber afectado a nuestro favor también. Entonces eso hay que revisarlo. Por eso los números hoy son una herramienta indispensable. Y si no tenés los números afilados, afilalos, porque los vas a necesitar para tomar decisiones. Y cuando decimos, ¿de dónde saco el dinero? Bueno, de pagar menos impuestos si el gobierno te deja, de tomar crédito si te parece conveniente. La verdad que en un escenario donde las cosas en algún momento se van a empezar a recuperar, si hoy podemos tomar un crédito a tasa baja o a tasa cero, como por ejemplo el gobierno argentino propone para lo que se llaman monotributistas, y la verdad que tendrías que tomarlo el crédito. Por supuesto, esto no es una recomendación, ¿no? Es una conjetura acerca de una situación que desconozco la situación particular de todos ustedes. Pero si tenés la posibilidad de tomar un crédito que te permita obtener liquidez hoy y luego ir reintegrándolo de una manera relativamente cómoda, toma ese crédito. ¿De dónde más saco dinero? ¿Tenés compromisos asumidos con los bancos? Los bancos saben que estás en un problema. Anda al banco. Bueno, si no podés ir, no vayas, pero llamalo por teléfono. Y refinancia tu deuda. Transmitir tu voluntad de pago, pero que en este contexto, y bueno, la cosa está difícil. El banco quiere que vos le pagues, antes o después. Entonces, cualquier propuesta que tenga que ver con, mirá, en este momento no puedo pagarte en estas condiciones, pero definamos juntos un plan para que yo pueda pagarte mañana, y el banco debería tomarlo bien. Por supuesto que al principio te van a decir que no y todo eso, pero a la larga te van a decir que sí, porque si no, no cobran. ¿Qué otro aspecto tenemos para revisar? ¿De dónde sacamos más dinero? Tenés compromisos asumidos con tus proveedores. Bueno, tus proveedores están en el mismo problema que vos probablemente, ¿no? Entonces, ellos quieren cobrar. Son parecidos al banco en este sentido. Quieren cobrar. Pero al mismo tiempo saben que vos no tenés dinero. Entonces, ¿qué podría darse? Por ejemplo, podría darse, porque ellos también necesitan liquidez, que algún proveedor pueda aceptar una quita en algún compromiso que tengas. A un proveedor le debías 100 y vos por ahí le podés decir, mirá, disculpame, 100 no te puedo pagar de ninguna manera, me vas a tener que esperar. Pero lo que sí puedo hacer hoy es pagarte 60. Algunos te van a decir, no, bueno, la verdad que voy a esperar a que puedas pagarme el 100. Y otros te van a decir, bueno, dale, dame los 60. ¿Por qué? Porque la prioridad de tu proveedor probablemente también sea hoy la liquidez y menos la rentabilidad. ¿Para qué otro lado podemos mirar? Para el lado de los colaboradores, que están sufriendo igual que vos, empresario, o peor, y están tan preocupados como vos porque tu empresa es el trabajo de ellos. ¿Cómo pagamos los sueldos? Bueno, comparte esos créditos. Hay casos donde algún empresario me ha comentado hace poco, tengo una reserva de dinero para pagarle a mis empleados el 100% del sueldo de abril, pero la verdad que no sé cómo voy a hacer para pagarle el sueldo de mayo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque los colaboradores saben lo que está pasando. Son testigos. Como les decía, están preocupados por su trabajo. ¿No sería mejor, y es pregunta, porque en cada caso hay que analizarlo en particular, ¿no sería mejor quizá decirle al colaborador, ¿qué te parece si en vez de pagarte el 100% ahora, yo te pago una parte ahora, la otra parte te la pago el mes que viene, y cuando la cosa empiece a caminar,
yo te voy a pagar todo lo que te debo. Porque el otro escenario es nos quedamos todos sin trabajo. Puede ser que alguno esté especulando con el tema de, bueno, le hago juicio y cobro la indemnización y todo eso. Bueno, sí, pero todo eso no es inmediato y todas esas personas en tal caso quizá no son para nada la mayoría de los que están trabajando con vos en este momento. Entonces, cuando hablamos de reconfigurar, hay que reconfigurar en múltiples direcciones. También alguno de ustedes por ahí me está pensando, bueno, Gustavo, pero tengo el tema del sindicato, que el sindicato no me deja. Bueno, si el sindicato no te deja, no te deja. Estamos hablando de lo que podemos llegar a gestionar. Otro tema acerca de dónde saco dinero, que lo iba a abordar un poco más adelante, pero ya lo menciono ahora. Tengo stock de producto. Eso es dinero. Probablemente, si puedo liquidar algo de ese stock, por supuesto, sacrificando rentabilidad, y en un ratito les explico por qué, por supuesto, quizá algunos clientes van a preferir comprar eso hoy, sabiendo que en un momento inmediato o relativamente inmediato futuro, la cosa se reactiva. Y entonces, por ejemplo, ya tengo esta materia prima, ya tengo estos materiales, ya tengo estos componentes, y los compré más barato. Y entonces, ¿qué hiciste? Ayudaste a que bajaran sus costos. Y entonces los ayudaste, porque ellos mañana, que van a tener menos rentabilidad, si vos le bajaste los costos, los ayudaste en esa dirección, a recuperar un poquito de aquella rentabilidad perdida. Entonces, hay que buscar negociaciones que ganemos todos, o mejor dicho, que todos perdamos menos. Y esto hay que diseñarlo y hay que pensarlo y hay que mirar en múltiples direcciones. Muchas empresas están vendiendo a futuro. Vender a futuro es, me pagás hoy, te entrego cuando corresponda, y hoy, por supuesto, me pagás mucho menos. Me pagás la mitad, me pagás el 60%. ¿Y a vos para qué te sirve? Para tener liquidez y pagar los sueldos. Para tener liquidez e ir devolviendo el crédito que tomaste. Entonces, esas son alternativas que tenés que contemplar inevitablemente. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gestión de recursos humanos? Esto es un tema clave, 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 clave. Hay una frase de Peter Drucker que a mí me gusta muchísimo que dice, no son empleados, son personas. Entonces vos, empresario, tenés que tener claro eso. No son empleados, son personas. Y las personas tienen problemas de personas, y a las personas les pasan cosas de personas. Y esas personas que son tus colaboradores, hoy también están en su casa, atendiendo a la familia, con los hijos revoloteando por ahí, y con un montón de preocupaciones y ansiedades que no saben cómo se van a resolver. Porque ellos dependen de tu empresa. Entonces, hay que redefinir el liderazgo en estos tiempos. Redefinir el liderazgo quiere decir que tenés que acercarte más que nunca a esos colaboradores y explicarle probablemente como nunca le has explicado nada, en qué situación está la empresa y cómo todos van a salir adelante con el plan que vos tenés. Con el plan a propósito del cual estamos conversando. Y entonces acá aparece la empatía, por ejemplo. Ponete en el lugar de tu colaborador y fíjate cómo podés hacer para que en esa situación él pueda trabajar de la mejor manera y que a vos te sirva lo que él puede trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Que si a un empleado le pedías, a un colaborador le pedías 100, y en este contexto quizá le tenés que pedir 50, porque está en su casa, porque está con su mujer, porque está con sus hijos, porque no se puede concentrar como antes. Y quizá también podría darse que si tenés un colaborador que vive solo, en vez de pedirle 100, quizá le podés pedir 120, porque ese colaborador que vive solo, quizá le venga muy bien, por ejemplo, tener mucho más trabajo y menos tiempo para pensar. Esto depende de cómo vos conozcas a tu gente también, ¿no? Digo, yo estoy generalizando.
Y acá viene también la exploración del tema de la negociación con los sueldos. Si todos los que están del otro lado ahora escuchándome y en realidad dependen de ese sueldo, en este momento quieren irse y me quieren traspasar la pantalla y decirme, agarrarme la camisa y decirme, ¿qué estás diciendo, Gustavo? ¿Me estás diciendo que me pague menos? No, lo que estoy diciendo es que conserves tu trabajo. Diseñemos una forma para que conserves tu trabajo. Hay otro aspecto que también tenemos que considerar, porque así como el empresario solo veía el tema del ingreso que no iba a tener, el colaborador está viendo lo mismo. Y lo que no estamos viendo, quizá, es que ese colaborador también tiene menos erogaciones. Porque no puede salir a la calle, fundamentalmente. O porque está saliendo mucho menos. Porque no puede ir al restaurante. Porque no puede ir al teatro. Porque no puede ir al cine. Porque no puede ir al shopping. Entonces hay un montón de dinero que no está gastando. Entonces, lo que habría que pensar es, bueno, ¿cómo podemos acordar para que este dinero que yo puedo pagarle a ese colaborador le sirve para que pasemos juntos este momento? Ojo, eso que no le pagás ahora, empresario, se lo tenés que pagar después, ¿eh? Y vos, colaborador, quedá tranquilo, porque eso que no cobras ahora lo vas a cobrar después. A medida que se vaya pudiendo. A medida que el negocio del cual vos formás parte, y sos parte muy importante, el empresario te lo debe hacer saber, y bueno, eso se va a reactivar, ¿no? Entonces, hay que redefinir los pilares del compromiso. Hay una frase recontra trillada que ustedes habrán escuchado 100 veces desde que empezó la pandemia, por lo menos, y es, ¿de esta salimos todos juntos? Bueno, es verdad. Es verdad. Bueno, por supuesto que están los oportunistas, ¿no? Pero digo, pero de esta, todos juntos salimos mejor. Perdón, voy a quedarme en una diapositiva anterior un poquito más. Porque cuando hablamos del plan de recursos humanos, y acá le vuelvo a hablar del empresario, es para ese después 1, después 2 y después 3, hay que pensar qué equipo de trabajo necesito para afrontar esos escenarios. ¿Qué equipo de trabajo necesito? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué compromiso? Y entonces, por ejemplo, podremos darnos cuenta de, y la verdad que los tengo que capacitar en esto y aquello. Y la verdad que los tengo que capacitar en comercio electrónico. La verdad que los tengo que capacitar en atención al cliente, porque hasta ahora nosotros nunca tuvimos que atender al cliente. Siempre venía el cliente, nos compraba y nosotros despachábamos. Bueno, y ahora no. Y entonces quizás tu equipo comercial necesita nuevas habilidades. Tu equipo financiero, que ahora tiene las variables, las tiene que considerar de otra manera. Entonces eso es un tema que también hay que tener en cuenta. ¿Qué equipo de trabajo necesito para afrontar el escenario que hoy me presenta y para el plan de mañana, en el mañana 1, mañana 2, mañana 3? Yendo a marketing. Algo de lo que ya conversamos. Aquello de cuál es mi negocio, quién es mi cliente, cuáles son mis segmentos. Y acá hay algo súper importante que yo tengo que transmitirles. Y esto lo tienen que entender ustedes. La demanda no está donde estaba. La demanda no está donde estaba y no va a volver a estar donde estaba por un tiempo. Esto es tremendo lo que les estoy diciendo. Algunos me preguntaban, bueno, ¿y qué hacemos cuando nuestro producto no es una necesidad básica? Bueno, hoy tenemos un montón de estímulos como individuos. Tenemos un montón de estímulos que intentan impactarnos y pasan de largo. ¿Por qué? Porque nuestra percepción no está orientada a percibirlos, valga la redundancia. Hoy, nuestra mente está yendo por otro lado. Esto quiere decir que nuestra conducta de compra también está yendo por otro lado. Estoy hablando más que nada de la demanda final, ¿no? Porque la demanda final es la que tracciona todo lo que después las empresas trabajan a lo largo de la cadena de valor agregado. Pero digo, hay alguien allá, en el fondo de todo el trabajo, al comienzo o al final, según como quieras verlo,
que no está comprando. Entonces, eso inevitablemente hace que todos los de atrás trabajemos menos y tengamos menos para vender. Todos. Entonces, por supuesto que en ese análisis del que estábamos hablando al principio, también tenés que mirar dónde está tu demanda final y cómo se vio afectada. Ahora, esto de entender que la demanda se desplazó, que la demanda no está donde estaba, implica también, probablemente, que tengas que redefinir tu negocio. Porque si yo les dije, en la parte de la dirección, ¿no? Cuando hablamos del plan de dirección, les dije, es probable que algún segmento ya no esté, cuando vos vuelvas a trabajar, bueno, la cosa no es decir, listo, bueno, el segmento no está, no pasa nada. No, ¿a quién vas a atender en lugar de ese segmento? En el peor de los casos, no vas a tener a quién venderle tu producto. Entonces acá hay distintos niveles de problema, y vuelvo a hablarle al empresario, porque acá tenemos el empresario, tenemos la empresa y tenemos el negocio. El negocio tiene que ver con los productos que vendés o que no vendés. Ahora, que a un negocio no vaya más, no quiere decir que la empresa no vaya más. Cuando decíamos al principio reconfiguración, en algún caso, también tenga que ser reconfiguración de tu cartera de productos o de tu cartera de servicios. Bueno, esto no lo puedo vender más, ¿y ahora qué hago? Pero que tu empresa y vos, empresario, sigan adelante. Otro tema importante que tiene que ver con este aspecto del marketing, y a propósito de que la demanda no está donde está, cuidado con el mensaje. Cuidado con los mensajes, porque además tu comprador tiene el mismo estado de ánimo que vos. Entonces, si vos vas a tratar de comunicarte o emitir mensajes como si no pasara nada, lo más probable es que eso le caiga muy mal a tu público objetivo. Muy mal. Yo sigo en distintas redes, a distintos negocios, porque me interesa estar al tanto de lo que va ocurriendo, y veo comunicaciones que están hechas por alguien que para mí vive en Marte o en Júpiter. Calculo que ahí no llegó el coronavirus. Porque totalmente fuera de tono, totalmente fuera de momento, te hablan como si estuviéramos en el verano en una playa, ¿no? Todos tomando caipirinha. Y decís, no es ese el contexto, no es ese el momento. ¿Por qué seguís hablando como si no pasara nada? Marcas de ropa que dicen Fashion Days, ¿no? Días de moda. Dale, ¿en serio te parece que son Fashion Days? La gente está dándose cuenta que no son Fashion Days. Entonces, si vos querés vender zapatillas hoy, por ejemplo, y date cuenta que la gente necesita zapatillas para hacer abdominales en el living, a lo sumo. No, digo, si vos querés vender zapatos, y la verdad que la tenés más complicada todavía, porque digo, ni siquiera para las videoconferencias se necesitan los zapatos nuevos, ¿no? Entonces digo, cuando hablamos de necesidades desplazadas, es que hay un montón de estímulos que no acusan de recibo, porque el contexto situacional de tu cliente es otro. El contexto situacional de tu cliente no le demanda comprar un montón de cosas que en otra situación probablemente sí, ya sea desde un punto de vista concreto, funcional, o desde un punto de vista simbólico. Entonces eso tenés que entenderlo. La demanda no está donde está, porque la mente del cliente está en otro lugar. Entonces lo que tenés que saber es detectar dónde está ese cliente. Y de nuevo parece lo de la empatía, la cercanía, todo lo que siempre te han venido diciendo acerca de tenés que conocer a tu cliente como nadie, bla, bla, bla. Bueno, era verdad, siempre fue verdad. Si no lo hiciste antes, tenés que hacerlo ahora, inevitablemente. Y ahora vamos a la parte comercial, que está muy cerquita de la de marketing, ¿no? No solo en la diapositiva, sino también en la operatoria cotidiana. Bueno, acá, por supuesto que también tenemos que hablarle el mensaje. Hace menos de un mes me hicieron una entrevista para un medio de
de la ciudad de Posadas, ¿no? En el interior de Argentina, y quien me entrevistaba me preguntaba, bueno, ¿cómo se hace para lograr la venta agresiva hoy? ¿Venta agresiva hoy? Ninguna venta agresiva hoy. Hoy agresivo, nada, porque para agresivo ya tenemos el contexto. Entonces, lo que hay que entender es que lo que hay que instalar hoy son nuevos canales de diálogo. Diálogos empáticos, abiertos, sinceros, honestos, para que entre empresa y cliente se encuentre la mejor forma de establecer un vínculo, la mejor forma de relacionarse. Y en este sentido, entonces, en algún caso se necesita que las fuerzas comerciales piensen de otra manera. Que piensen de otra manera porque si no les va a ir mal a ellos también. Entonces, tenemos que pensar que el cliente hoy nos va a ir indicando, como siempre va, pero hoy más que nunca, qué es lo que quiere de nosotros. Entonces hoy tenés que escucharlo más que nunca también. Te digo más. ¿Cuántas veces llamaste a tu cliente? A aquellos clientes con los que tenés un contacto más cercano, más fluido. ¿Cuántas veces lo llamaste y le dijiste, hola, che, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás atravesando este momento? Hablaron de eso, tin, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Bueno, hablamos pronto, te dejo un abrazo, chao. ¿Cómo, Gustavo? Pará, ¿estás loco? Hablé con un cliente, lo llamé por teléfono y no le quise vender nada. Eso dije, sí. ¿Lo hiciste? Probalo. Probalo. Hoy tenés que estar para tu cliente, demostrarle que estás y que no solo te interesa su bolsillo, que te interesa su problema y que tu negocio está para ayudarlo. Eso también puede terminar en que el cliente te diga, ahí, la verdad que mirá, justo estaba pensando en vos porque necesito comprar mercadería porque, viste, ahora el mes que viene parece que se reactiva mi sector y la verdad que no tengo plata. Y vos podés decirle, bueno, mirá, yo te voy a vender a este precio puede ser el que vos puedas vender, no sé, un 60% del precio real, un 50%, un 70%, lo que corresponda. Y le podés decir también, y me lo podés pagar de esta manera. Entonces, ya sé lo que estás pensando, estás diciendo, che, Gustavo, dale, menos liquidez, menos rentabilidad, no, liquidez, menos no, más liquidez, porque la opción es que no te pueda comprar nada y que no te pueda pagar ni el 60, ni el 70, ni el 50, ni el 40, ni nada. Entonces vos tenés que pensar, bueno, ¿qué prefiero? ¿No vender nada o vender esto en 6 cuotas? Y eso lo tenés que pensar. Y pero nunca vendía cuotas. Bueno, pensalo ahora. Digo, reconfigurar, pensar todo desde otro lugar. El contexto cambió. Y cuando la cosa se normalice en una normalidad que no va a ser esta que conocíamos antes. Va a ser otra normalidad. Cuando la cosa llegue a esa normalidad, tu cliente se va a acordar que vos estuviste ahí cuando él te necesitaba y que vos lo ayudaste. Que codo a codo, u hombro a hombro, trabajaron juntos para superar la situación. Así como tus colaboradores iban a pensar lo mismo, si podían diseñar juntos la forma de llevar adelante esto. Otro aspecto que tenemos que considerar, entonces ahora sí, al final, es el plan de la tecnología. En un contexto donde estamos limitados físicamente, como algunos de ustedes me preguntaban al principio, ¿cómo hago para vincularme con el cliente? ¿Cómo hago para vender? ¿Cómo hago para...? Si algo nos sobran hoy, son herramientas tecnológicas y soluciones para gestionar nuestros vínculos de manera digital. Entonces, tampoco se trata, ojo, de ir, bueno, ahora vamos a usar todas las herramientas tecnológicas, todas las implemento mañana. Y la verdad que no, porque te vas a volver loco, no lo vas a poder hacer y lo que puedes hacer lo vas a hacer mal.
en este plan de diagnóstico que hicimos al principio, perdón, en la parte de diagnóstico de este plan y todo lo que vimos haciendo después, en algún momento, en la parte de la tecnología, te pones a pensar, bueno, ¿yo qué necesito? ¿Qué herramienta tecnológica necesito para gestionar la documentación? Para trabajar un documento en conjunto con mi equipo. ¿Qué necesito para vincularme mejor con mis clientes? ¿Qué necesito para que los clientes me puedan comprar sin tener que venir a mi negocio? Para todo eso hay un montón de herramientas. Entonces vos tenés que pensar cuáles son tus requerimientos y entonces luego ver qué herramientas tenés disponibles para llevar adelante eso. De esas herramientas, de algunas yo les voy a hablar ahora en un ratito, para que puedan tener alguna alternativa. Entonces, ahí pasamos por el aspecto de dirección general, el aspecto financiero, el de recursos humanos, el de marketing, el comercial y el tecnológico. Siempre en el marco de la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, a propósito del cual veníamos hablando del contexto y viendo cómo nos adaptamos a todas esas situaciones. Todo esto en un plan para el mañana 1, mañana 2, mañana 3. ¿Y qué más? Lo mismo, pero dicho de otra manera. Lo vamos a ver ahora en esto de la resignificación, reconversión, la otra palabra que usamos, y ahora agregamos, perdón, reconfiguración, y ahora agrego reconversión. Vamos a quedarnos con las 3 patas más importantes, o 4, ¿no? La empresa, el empresario, los colaboradores, los clientes. En cualquier otro orden de mención va a estar bien igual. Vean que ahí volví a destacar lo del propósito, ¿no? Porque ese propósito va a ser el que conduzca todo de acá en adelante. Ya tenía que ser el que venía conduciendo las cosas. Bueno, de acá en adelante más que nada. El empresario necesita un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo que sea liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? El mejor liderazgo es el que no necesita que hablemos de liderazgo. Es aquel en el cual vos, empresario, supiste instrumentar las formas de llevar adelante tu negocio y hacer que tus equipos de trabajo vayan en la misma dirección. Si eso no lo lograste hasta ahora, bueno, repensarlo a partir de este momento. Hay una cosa que tenía que ver con recursos humanos y que me la guardé para comentarla ahora. Los que tienen negocios de hace muchísimo tiempo, probablemente esos negocios hayan venido siendo gestionados bajo el modelo del control, que era un modelo que hasta se explicaba en los libros de administración de hace muchísimo tiempo, ¿no? Ese modelo del control suponía que a los colaboradores había que tenerlos cortitos, por así decirlo, ¿no? Mirarlos para que trabajen, y si no trabajaban, iba y decía, che, ponete a trabajar. Entonces, claro, vos decís, y ahora con teletrabajo, lo tengo al tipo en la casa que en vez de trabajar está mirando Netflix, y yo no puedo vigilarlo, no puedo ir a decirle nada. Tenemos que dejar de pensar de esa forma. Si nosotros somos capaces de organizar la gestión de nuestro negocio por objetivos, los objetivos, además de, como ya saben, que sean específicos, medibles, realistas y definidos en el tiempo, tienen que ser asignables. Esto quiere decir que vos tenés que poder asignarle un objetivo a tus equipos de trabajo o a tus integrantes en particular de tus equipos de trabajo. Y eso es lo que vos tenés que medir. ¿Cómo tu colaborador o tu equipo está cumpliendo el objetivo? No si está trabajando a las 3 de la tarde o no está trabajando. Por eso decimos el objetivo específico, medible, realista, definido en el tiempo, y lo último, que lo podamos asignar. Entonces vamos a hablar de una nueva forma de gestión, una gestión no basada en el control por el control en sí mismo, sino una gestión basada en objetivos. Objetivos que, como vimos, ya estuvimos conversando antes, ¿no? En alguna diapositiva anterior, cuando hablábamos del diseño de este plan. Instalar un nuevo liderazgo tendería a lograr una visión compartida en términos de, en esta búsqueda de acuerdos, de la cual venimos conversando,
Esta visión compartida tiene que ver con, bueno, estamos todos de acuerdo que tenemos que ir para allá, estamos todos de acuerdo que vamos por este propósito. De lograrse ese estamos todos de acuerdo, de manera sincera, esa visión no solo va a ser compartida, sino también comprometida. Eso quiere decir que tus colaboradores van a mirar Netflix a las 3 de la tarde, probablemente, pero también van a cumplir con el objetivo en el momento que tenían que cumplir con ese objetivo. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, en lo que respecta al vínculo empresario-colaboradores, en el marco de la empresa, claro, definir objetivos comunes, establecer claros, abiertos y bidireccionales canales de comunicación y reconstruir la confianza, si es que algo se hubiera perdido. Pilares fundamentales para que esa parte pueda funcionar bien. Ahora vamos a mirar el otro aspecto, el que tiene que ver con los clientes, con los cuales, como ya les decía, tenemos que estar más cerca que nunca, porque tenemos que entenderlos mejor que nunca. Y entonces, en ese marco, ver de qué creatividad podemos disponer para seguir atendiendo a ese cliente de la mejor manera posible. Y cómo tenemos que poner un poco de flexibilidad también, porque entonces, antes no vendía a crédito y ahora tengo que vender a crédito. Antes yo vendía a un volumen mínimo de 1000 y ahora tengo que vender a un volumen mínimo de 100. Y tenés que acomodar un montón de cosas probablemente. Tenés que acomodar un montón de cosas. Pero tenés que estar dispuesto a hacerlo. Y tenés que poner toda la creatividad que puedas disponer y la flexibilidad que el caso requiera. Por supuesto que todo esto viene de ponerte en el lugar del cliente, como ya venimos recontra conversando hoy, y entenderlo mejor. Y buscando, como siempre debió haber sido, el beneficio de ambas partes. ¿No? Y entonces volverá a ese diálogo que habíamos improvisado hace un ratito. Bueno, este cliente necesita comprarme ahora esta materia prima y no me lo puede pagar. Entonces, bueno, está bien, a mí me sirve entregarle la mercadería para que él pueda trabajar y yo le voy cobrando de a poco, que será mejor probablemente que no vender nada y quedarme yo con la mercadería. Porque de a poco me va a ir pagando. Y a medida que se reactive el negocio del cliente, se va a reactivar tu negocio también. Y en la parte comercial, en lo que respecta al vínculo de los colaboradores que tienen contacto con el cliente, quizás no solo lo comercial, ¿no? Sino también aquellos que tengan contacto con el cliente, está mejor dicho así. Acá también, por supuesto, necesitamos empatía, ¿no? Que el colaborador que tiene algún contacto con el cliente, que entienda la situación de ese cliente. Diálogo. Diálogo es palabra clave acá. Cuando decimos diálogo, no es yo hablo y vos escuchás. Es hablamos y nos escuchamos entre los dos, recíprocamente, tratando de entendernos y de encontrar lo mejor que se puede hacer en ese marco. Entonces hay que probablemente definir la forma de escucha, porque hoy hay que escuchar activamente. Activamente, una cosa es oír, ¿no? Ah, sí, está hablando qué sé yo. Y otra cosa es, a ver qué me está diciendo y qué problema me está contando que tiene. Y aparece esta palabrita multicanal. Multicanal quiere decir que si vos ya no podés tener un vínculo o un contacto físico cercano con tu cliente, tenés que instalar otras formas de que ese diálogo no se pierda. Entonces tenés que habilitar tu WhatsApp, entonces tenés que habilitar el comercio electrónico, entonces tenés que habilitar tus redes sociales. No digo todo, ¿eh? Cada caso habrá que analizarlo según el cliente, según el negocio y todo. Y tenés que gestionar tus diálogos con la agilidad suficiente como para que tu cliente entienda que vos estás ahí, que estás del otro lado. Un cliente que tenemos en la ciudad de Córdoba es un local gastronómico en un shopping, el Patio Olmos, que es el shopping más importante de Córdoba. Y bueno, está cerrado el shopping, claro. Consecuentemente el local también. La semana pasada
después de muchas gestiones, pudieron empezar a trabajar por delivery. Los habilitaron y pudieron empezar a trabajar por delivery. Lo primero que nos dijeron es, poneme un WhatsApp en la web. Poneme un WhatsApp en la web porque nos están pidiendo, y claro, te pongo el WhatsApp en la web, se lo hicimos inmediatamente. Y entonces, eso tiene que ver con esta agilidad, con esto de instalar nuevas formas de diálogo. Ellos no trabajaban con WhatsApp antes. Tampoco trabajaban con delivery antes. Y ahora sí. Otro cliente en la ciudad de Santa Fe, de Casilda, mejor dicho, en la provincia de Santa Fe, estamos haciendo un sitio ahora con comercio electrónico para una empresa del rubro de la construcción, que por supuesto antes no necesitaba o entendía que no necesitaba ese canal. Entonces, de esto hablamos cuando nos referimos a repensar el negocio y ver cómo podemos gestionar mejor frente a este contexto que se nos presenta así como se nos presenta. Entonces, todo esto juega con una requerida transformación digital probablemente. Ya quizá la forma anterior analógica pura no alcance, entonces tenés que ver cómo haces para acercarte en mayor o menor medida a tu propia transformación digital. Y bueno, y para eso, que básicamente la transformación digital implica que algunos de los procesos, tareas o relaciones que se establecían por medios analógicos, que pasen, en la medida de lo posible, a llevarse a cabo por medios digitales. Simplificándolo, tendría que ver un poco con eso. Por supuesto con un cambio de paradigma también, ¿no? Pero digo, en principio, con establecer nuevas formas de hacer las cosas que no dependan de lo analógico. Y bueno, y para ello, ya como para ir finalizando, aunque todavía me quedan unas cuantas diapositivas, algunas herramientas, quiero mencionarlo rápidamente, porque estamos medio pasados de tiempo ya, y encima empezamos muy tarde, ¿no? Para videoconferencias, reuniones o capacitaciones, bueno, ahí tienen un montón de alternativas. El Zoom, que ya conocen, el Skype, en la versión también Skype for Business, el Google Hangouts, si son reuniones más pequeñas, Microsoft Teams, si tenés el paquete de Office 365, que ahora se llama Microsoft 365. Google incluía esta herramienta Meet en su equipo, en su paquete G Suite, y ahora lo está liberando en algunos países y de a poco para uso gratuito, así que si a tu país todavía no llegó, en algún momento va a llegar y vas a poder hacer esto mismo que estamos haciendo ahora a través de Google Meet. Existe Jitsi Meet también, que es una herramienta como Zoom, gratuita, y siempre seguirá siendo gratuita, quiero creer, porque es de código abierto, con algunas limitaciones todavía algunas funciones están en beta, entonces no funciona tan bien, pero es una buena alternativa hoy. Siguiendo con la transformación digital para otro tipo de cosas que tengan que ver con compartir archivos, realizar backups, para el trabajo colaborativo en equipos de trabajo, para aumentar la productividad, para conectarte a un equipo en forma remota. Bueno, ¿qué hay? Y cosas que ya conocías probablemente, Google Drive, OneDrive de Microsoft, Dropbox, todas herramientas de esas que se dice la nube, ¿no? Bueno, la nube tiene que ver básicamente con computadoras con espacio para que vos pongas cosas ahí, ¿no? Como para que lo entendamos todo. Bueno, y entonces distintas herramientas, por ejemplo, para organizar un trabajo colaborativo y de manera productiva tenemos el Meister Task o el Trello o Trello, como quieran pronunciarlo, que permite organizar tareas y asignarla por equipos de trabajo. Por supuesto que muchas de estas soluciones tienen una versión gratuita y luego cuando necesitamos un poquito más hay que pagar, ¿no? Si hay que gestionar un equipo en forma remota, saben que existe el TeamWeaver, o el Windows 10 ya viene con esa funcionalidad incorporada. Es decir, solo hay que explorar lo que tenemos a la mano para ver cómo estas herramientas nos ayudan a llevar adelante lo que tenemos que llevar adelante. Cada uno tendrá que analizar su caso particular, ¿no? Siguiendo con la transformación digital, pero más pensando ahora hacia afuera, hacia la parte comercial. Bueno, tu sitio web hoy es fundamental. Y si no tenés un sitio web, tenés que tenerlo. Y por supuesto que además se tiene que poder navegar bien desde cualquier dispositivo. Hoy la mayoría de las personas está en su casa y probablemente no hay una computadora para todos, como si en la oficina. Bueno, entonces están navegando desde el teléfono. ¿Tu sitio web se ve bien en el teléfono? ¿Funciona bien en el teléfono? ¿Es fácil de navegar?
el usuario llega fácil a la información que tiene que llegar. Si la respuesta, alguna de esas respuestas es no, entonces tenés que ver si podés rediseñar tu sitio web y hacerlo más acorde a lo que tiene que ser hoy. Ya tenía que serlo así igual de antes. Comercio electrónico, de lo que estuvimos conversando antes, surgió que tenés que ponerte a vender por internet. Bueno, entonces tu sitio web además tiene que estar montado o acompañado de una plataforma de comercio electrónico. Y entonces vas a tener que disponer de alguna herramienta de pagos online. Y quizá también tengas que hacer publicidad digital, porque sitios web hay millones de millones. Entonces, ¿cómo haces para que el tuyo se destaque? Para que encuentren lo que vos ofreces antes que lo que ofrece tu competidor. Y probablemente tengas que hacer algún tipo de publicidad digital. Ya sé que te estoy hablando de gastar más plata, ¿eh? O sea, ya lo sé. Pero probablemente sea necesario para que estés mejor para lo que sigue, para lo que viene, y mejor preparado para ese mañana 1, mañana 2 o mañana 3. Herramientas para sitios web. WordPress es la herramienta con la que están hoy soportadas la mayor cantidad de sitios web del mundo. Entonces, evidentemente es una solución. Supuestamente cualquiera podría hacer un sitio web en WordPress, y la verdad que no te voy a mentir yo, no es tan fácil. No es tan fácil. Para hacerlo más fácil, aunque probablemente poco profesional, y tenés alguna herramienta como Wix, por ejemplo, pero sería como el recurso, el último recurso casi. Contar con una presencia web profesional ayuda a que tu negocio sea percibido de mejor manera, y esto va a ser para siempre, probablemente. En algunos países latinoamericanos, justamente en Uruguay no, pero en otros países latinoamericanos existe Tienda Nube, que es una herramienta que permite la realización de sitios web de e-commerce de manera fácil y amigable. Lo que no es tan fácil ni tan amigable es que te cobran una comisión y un fee mensual por utilizar la plataforma. Soluciones como Magento o Shopify son aplicativos de comercio electrónico que se insertan dentro de un sitio web, ¿no? Por ejemplo, vos podés hacer una página web normal en WordPress, y si necesitas comercio electrónico, con alguno de estos aplicativos podés tener tu tienda online inserta en tu página web. Todo esto lo tiene que hacer un programador, un diseñador web. Vos solo no vas a poder hacerlo, salvo que te tomes mucho tiempo para estudiar cómo se hace. En Argentina y en otros países latinoamericanos, también en Uruguay, esto sí, hay posibilidades y hay empresas que ofrecen soluciones para, por supuesto, para el desarrollo de tiendas online. De hecho, nosotros acá lo hacemos. Es decir, alternativas no van a faltar. Y siempre está bueno al menos hacerle una pregunta a algún profesional, aunque después no le termines comprando, porque en un primer momento la verdad que nosotros creemos que quizás nos compran, entonces damos la mejor respuesta que podemos dar, y ahí ya aprendes un poquito acerca de qué es lo que vos podés estar necesitando. Luego viene el tema de los pagos online. Bueno, Mercado Pago es una empresa de Mercado Libre, que todos conocemos a Mercado Libre, y es probablemente la pasarela de pagos, así se llaman estas soluciones, que más se viene utilizando en Latinoamérica. En Uruguay, por ejemplo, existe pagos web y cobro ya, pero están teniendo un problemita porque no son tan ágiles para gestionar o para retener la información de la tarjeta de crédito. Entonces se vuelve poco amigable para el usuario, que cada vez que compra tiene que volver a cargar todos sus datos y qué sé yo, y eso va en contra de la usabilidad, de la navegabilidad, de la experiencia de uso positiva para el usuario. Entonces ahí hay un problemita, pero bueno, Mercado Pago ya está operando también en Uruguay, y me concentro en Uruguay porque, claro, los organizadores de este webinar son de por ahí, entonces debe haber muchos participantes de por ahí. Mercado Pago ya está operando en Uruguay desde hace poco tiempo, entonces ahí ya hay una solución un poco más flexible y más interesante. Y luego, si hay que hacer publicidad, y hay que hacer publicidad en Google. O sea, cuando alguien busca algo, lo busca en Google, entonces en Google tenés que estar. Y hoy las redes sociales sabemos que, más que nada en este momento, donde la gente, muchas personas tienen más tiempo, y las redes sociales son un lugar de refugio casi, si queremos. Entonces, estar en una red social que tenga que ver con tu público, claro, no es que, bueno, ahora voy a estar en todas las redes sociales. ¿Y a qué te dedicas? Vendo tractores. Y no, la verdad que no sé si los tractores tienen que estar, quizás sí, no lo sé, digo. Tenés que ver tu público, ¿está en la red social?
Seguro está. Tu público está en la red social y tiene ganas de que vos le hables en esa red social. Esa es otra pregunta. Y esta es la pregunta interesante. Pues seguro, quien compra cualquier cosa está en alguna red social muy probablemente. Muy probablemente. Entonces, bueno, hay que ver si es pertinente que vos le hables en ese momento de lo que vos tenés para ofrecerles. Hasta acá todo trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transformación de tu negocio, la transformación del empresario, la transformación digital. Yo quise agregar una última diapositiva de herramientas para la transformación nomás. Porque yo sé que estamos preocupados, que estamos ansiosos, que estamos angustiados, que no sabemos cómo vamos a salir de esto, que no sabemos si vamos a tener negocio mañana. Que no puedo vender un departamento o una casa hoy. Alguien comentaba al principio por ahí. Y bueno, tenés que pensar que lo que decíamos antes, las necesidades están desplazadas. Entonces por ahí hay que ir construyendo el vínculo de otra manera. Pero entonces a mí me parece importante que también nos demos tiempo para el bienestar. Que también sepamos y pensemos en resguardarnos como individuos, como personas que somos. Entonces acá les dejo unas últimas herramientas que pueden ayudarnos en ese sentido. En lo que respecta a la organización de nuestro día, ¿no? Porque una cosa es saber que te levantás a la mañana, te pegas una ducha y te vas a la oficina, y otra cosa es levantarte de la cama y sabés que tenés más o menos metros hasta llegar a tu lugar de trabajo del día de hoy. También hay un tema acerca de cómo organizarse. Para eso, en The Pomodoro Technique, lo que van a encontrar es algunas recomendaciones, ¿no? Y, por ejemplo, esta gente de manera muy simpática nos dice que organicemos nuestras tareas de 25 minutos y que nos tomemos descanso y otras cosas más, que por ahí a alguno de ustedes les puede servir. Luego, en Happify encontramos soluciones y algunos ejercicios que nos ayudarán a la relajación, a la concentración. Podemos encontrar alguna clase de yoga, por ejemplo, y otras cosas por el estilo. En Headspace, algo parecido, más concentrado en la meditación y en mindfulness, ¿no? En esto que nos permita meditar un poco, aislarnos. Este es un tiempo también para encontrarnos mejor con nosotros mismos. No me quiero convertir en un gurú de la autoayuda, pero ciertamente me parece importante citar ese aspecto también. En fin, repasamos un montón de cosas y ahora voy a quedar abierto a las preguntas, por supuesto. Pero yo quiero que recuerden esto del principio. Quiero que recuerden que crisis, que para nosotros es tan negativo siempre, a veces es una oportunidad. Así que yo les quiero dejar una invitación ahora para el final, y es una invitación para que empecemos a ver el vaso medio lleno. Y desde ahí ver cómo podemos aprovechar, si quieren le ponen comillas, aprovechar, para diseñar un futuro mejor. Un futuro mejor respecto de esta actualidad de hoy, ¿no? Veremos si después es mejor que nuestro pasado, pero al menos un futuro mejor de lo que hoy nos toca. Quiero compartir con ustedes, y con esto termino, esto no es para que lo lean, sino les cuento que hace como 2 meses o 1 mes y medio recibí esta nota de la Asociación de Marketing de Estados Unidos, y me pareció, luego de leerla, es más largo eso se los puse solo para ejemplificar. Está firmado por el CEO, por el CEO de la Asociación de Marketing de Estados Unidos, y yo quería dejarle algunas frases. En palabras de este señor, de Russ Klein, que decía acerca de lo que a él le estaba pasando. Este es nuestro momento. Un momento para que nuestros ángeles internos emerjan y nos conviertan en nuestra mejor versión. Nuestros equipos operan todos los días a distancia con clientes y partes interesadas. Quiere decir, esto de establecer nuevos canales se puede. La demanda volverá lentamente, más rápidamente, de a poquito. Volverá, quizá de otra forma, volverá. Al igual que cualquier otra empresa, estamos evaluando nuestras opciones para operar a un costo reducido para soportar el clima en el que nos encontramos. Lo que hablábamos de liquidez, rentabilidad antes, ¿no? Nunca en todos mis años he visto una buena decisión tomada por la ira o el miedo. Y por eso hablamos entonces de analizar el contexto, entender la realidad del empresario, entender la realidad de nuestros clientes, entender la realidad de nuestros colaboradores y reconocer que todos somos personas.
Y para finalizar, las cabezas frescas prevalecerán y será nuestro liderazgo colectivo el que guía el mundo, y yo agrego, y a nuestros negocios, hacia un futuro distinto y que recién comienza. Muchas gracias a todos ustedes por soportar todos los problemas del comienzo, que fueron muy largos ciertamente, pero bueno, creo que estaba bueno que pudiéramos conversar de todo esto, así que ahora estoy acá para responder a aquellas dudas que puedan tener. Vale, si estás por ahí y vos Por acá ando. Muy En el bien. más allá, porque todavía no la agregué en la cámara, pero bueno. Bien, bien, no hay problema, pero te escuchamos. Muchas gracias, muy bueno, mucha información para procesar. Así sí, tenemos... Chicos, háganme alguna pregunta. Aprovechen ahora. Yo reitero mi Claro, pregunta de más arriba. De más arriba, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ¿cómo mantener una actividad totalmente parada como el turismo? Ahí hay un tema que ya nos traspasa, ¿no? Digo, cuando al principio hablábamos de lo que nos permite el contexto, analizar ese contexto, si básicamente el gobierno dice, de acá a septiembre no hay turismo, y la verdad que entonces no hay turismo. Lo que sí hay es un vínculo con el cliente. Lo que sí hay es un vínculo con el cliente. Entonces, ¿cómo podemos ir gestionando nuestra comunicación con nuestros clientes habituales? Porque nuestros clientes nuevos, futuros, los que vendrán, hoy están en otro lugar, hoy no están pensando en viajar. Porque además, lo más probable es que si alguien te dice, bueno, mañana se abre el turismo, la gente no va a salir corriendo a comprar pasajes. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere contagiar coronavirus. Entonces, por más que mañana nos digan, se terminó la cuarentena, no va a ser un mar de gente con dinero corriendo por las calles comprando cosas, chicos. Lamentablemente, esto se los tengo que decir. Entonces, este tiempo es para lo que conversamos, repensar el negocio, ver cuál es mi negocio, ver si puedo descubrir nuevos segmentos para atender, nuevas soluciones para ofrecer desde mi compañía, aún siendo de turismo. Y acá hay un trabajo grande de quien toma las máximas decisiones, ¿no? En la agencia de turismo, por seguir con el caso. Para cómo gestionar este tiempo con sus colaboradores, cómo negociar esas instancias de las cuales veníamos conversando antes. Pero más que nada lo que hoy tienen que hacer las empresas vinculadas al turismo es gestionar el vínculo con los clientes para no perder ese vínculo. Para saber que están ahí, que están preparados para atender al cliente de la mejor manera cuando puedan volver a hacerlo. Lamentablemente hay sectores que hoy están sufriendo mucho, y el turismo justamente es uno de ellos. ¿Cómo es el tema petrolero, dado que la venta online no son realmente el caso en este rubro? Bueno, primero el tema del petróleo Gustavo, es como muy amplio, ¿no? No sé en qué parte de la cadena de valor que tiene que ver con el petróleo me estás hablando. Pero, de nuevo, hace unos minutos les decía, todo viene del final, ¿no? Todo viene desde la demanda de consumo. Entonces, si la demanda de consumo está frenada, para atrás se va a frenar todo, entre esas cosas el consumo de combustible. Ahora, el petróleo está atravesando en el mundo una situación recontraparticular. Están bajando los precios como nunca antes sucedió en la historia. Todas las compañías vinculadas a los negocios del petróleo están en alguna medida en esta situación de, bueno, ¿para dónde vamos y qué hacemos ahora? Proyectos súper ambiciosos como el de Vaca Muerta en Argentina están hoy detenidos, Gustavo. Entonces es probable que en otras latitudes, en Bolivia, que es un país también muy dedicado a ese aspecto, también se haya frenado eso en algún sentido. Entonces, la verdad es que cuando vos decís acá venta de materiales, si el segmento objetivo tiene que ver fundamentalmente con el petróleo, y quizá hoy hay que esperar, porque por ahí las empresas del petróleo hoy están como pensando qué hacer, para qué lado van, para qué lado disparan. Entonces la otra pregunta es, bueno,
Materiales. ¿Quién más puede ser cliente para esto que yo tengo acá y que hoy la industria del petróleo no me está demandando? Digo, cuando decíamos diapositivas atrás, ser creativos, es ponernos a pensar. Ser creativos no quiere decir hacer una publicidad y que se ría todo el público. Ser creativos quiere decir encontrar mejores soluciones en el marco de los problemas que te presenta el presente. Eso es ser creativo. El sector inmobiliario en Lima, Perú, aparte de capturar a los clientes con amor, ¿qué más? Giovanni, lo que pasa es que hay algo que yo no les dije antes. A propósito de la motivación y de la demanda desplazada, hay algo que siempre está en el cliente, latente o manifiesto, y es la posibilidad de aprovechar oportunidades. La posibilidad de aprovechar oportunidades para el cliente generalmente quiere decir la posibilidad de comprar más barato. Entonces, ¿hay algún estímulo posible que hoy puede ser relativamente efectivo si pasa por un precio más bajo? Y este estímulo, que no siempre es generalizable, hoy casi sí. Hoy casi sí, porque los individuos en su casa tienen apagadas o apagados muchos disparadores simbólicos del consumo y de su demanda. Entonces hay que ir por aspectos más racionales, más aspectos que efectivamente permitan ser percibidos fácilmente como algo para aprovechar. Y además, digo que en la venta inmobiliaria, parte de la cosa es ir a ver el inmueble, justamente. No porque vos me podés hacer un tour virtual hermoso, ¿no? Hecho con la última tecnología, que se vea todo perfecto, pero la verdad que eso hay que tocarlo, ¿no? Digo, yo si me voy a comprar un departamento lo quiero ir a ver, quiero pisar, quiero tocar las paredes, quiero ver si hace ruido. Entonces, probablemente sea un momento para ir conversando esto con el cliente. Y avanzar en lo que se puede avanzar. Yo no tengo, al principio les dije, menos mal, no tengo recetas mágicas, chicos, para esto. Lo que sí sé es que todo lo que les dije les puede ayudar. Todo lo que les dije va a hacer que vendan más mañana, y no, la verdad que eso no sé. Eso dependerá de cada negocio, de cada cliente, de sus competidores, aunque en principio le dije que no les den tanta bola. Le dije que no le den bola a los competidores, porque no quiero que tengan ese foco. Porque, por ejemplo, para trabajar en este momento, los competidores quizás tampoco saben qué hacer. Entonces, si vos te pones a inspirarte en alguien que no sabe qué hacer, y quizás las soluciones que vas a tomar tampoco sean muy, muy adecuadas. Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Más preguntas tenemos? Otra cosa que surge a propósito de lo que dice Daniel ahora en el chat acá al final, que Acá. es que los clientes tienen menos plata ahora, ¿no? Digo, además, hay menos dinero circulando. ¿Por qué hay menos dinero circulando? Bueno, por todo lo que estábamos conversando antes, porque efectivamente en algunos rubros se puede, hay acuerdos para disminuir los sueldos, porque en algún otro caso donde no está todo sindicalizado, hay acuerdos entre empresarios y colaboradores, porque lamentablemente hay muchísima gente que se quedó sin trabajo o que no puede salir a trabajar y ganarse la comida de todos los días, y eso es un impacto tremendo en las economías de todo el mundo y más que nada en las personas de todo el mundo. Entonces hay que estar preparados a lo que yo les decía antes, la nueva normalidad no va a ser la normalidad que conocíamos. Entonces hay que estar preparados para esos tres contextos que dije que tenemos que imaginar, proyectar. Y uno de ellos, el de mínima, es, y la gente no tiene nada de plata, entonces, ¿qué me van a comprar? ¿No? Y ahí tratar de ver, bueno, ¿qué me van a comprar? ¿Qué tan efectivo puede ser generar webinars? Gracias, Adriana, por tus comentarios. ¿Qué tan efectivo pueden ser generar webinars sobre productos nuevos para los clientes existentes? Me refiero a que en lugar de visitarlo personalmente, se lo muestre online. Bueno, me parece que está bueno.
el formato webinar supone capacitación, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de capacitación, por supuesto que es un formato buenísimo si lo podemos implementar. Y si no, lo que está bueno es, en un contexto donde las relaciones interpersonales están alejadas desde lo físico, mínimamente si podemos, mantener una comunicación cara a cara, aunque mediada por la tecnología. Entonces, en ese sentido, vincularnos con los clientes de manera digital, a través de cualquiera de las herramientas que conocemos, va a servir a que el cliente sienta que estamos un poquito más cerca. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí hemos quedado, no tenemos más preguntillas. Bueno, vale, gestioná vos el cierre si querés. Bueno, nada, simplemente agradecerles a todos nuevamente. Acá tenemos una última, a ver si... Una de para negocios Mariana, nuevos, en lo que inmobiliario, recién comienzan o arrancan. A ver, no, pero creo que, sí, viene arriba. De ahora Mariana voy a Pini, tenemos ahora una. ahí estoy viendo ahí veo la de Mariana, me Ahí quedé en va. la última. Bueno, no sé qué. Para negocios nuevos que recién comienzan o arrancan, no sé cuál es la pregunta. Entonces voy a la de Mariana. En lo inmobiliario, por más que nosotros nos preparemos tecnológicamente, está el problema de la poca tecnología con la que cuentan los organismos de los que dependemos para realizar la operación. Que los trámites no sean web es un gran impedimento hoy. Ojalá esto sirva para un cambio en esos organismos. Y la verdad que todo lo que suena a lo que tiene que ver con organismo en general es lento. De todas formas, a mí me preocupa más el vínculo con el cliente y la posibilidad de avanzar hacia una compra en un cliente que también un cliente que también aprendió a comprar inmueble de determinada manera, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que un cliente te compre un inmueble sin ver nada de nada, sin no tener un contacto con vos personal, salvo que ya haya instalado un vínculo de confianza anterior, en cuyo caso sí sería positivo y posible, y en cuyo caso sí de nuevo entonces sería importante el tema de que estos organismos se vuelvan más ágiles. Pero la verdad es que hoy hay muchísimos problemas a todo nivel de gestión. Los gobiernos nacionales, provinciales, comunales, provinciales o municipales, o como quieran llamarlos, o departamentales, ¿no? Según sea el país, se llama de una manera o de otra. La prioridad que tienen hoy es salud y economía. Y economía, en muchos casos, después de la salud. Entonces, es probable que las soluciones a nivel organismo no resulten inmediatas, lamentablemente. Lamentablemente. Para los negocios nuevos que recién comienzan, lo más sensato sería comenzar por el establecimiento de los objetivos. Bueno, por supuesto que ese negocio tenía que haber comenzado por el cliente, ¿no? A ver, ¿quién es mi cliente? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo le puedo ayudar? Y luego, los objetivos siempre tienen que estar definidos en el marco de la gestión de nuestro negocio, porque lógicamente si no tenemos objetivos, ¿para dónde vamos? Pero, la verdad, también hay que ver qué negocio es el que vas a comenzar hoy, ¿no? Porque, digo, como para ridiculizar un poco el caso, si alguien me dice, che, Gustavo, quiero poner un bar la semana que viene, y te digo, no, la verdad no pongan ningún bar, esperemos un poco a ver qué va a pasar cuando la gente pueda salir a la calle, ¿no? Ahora, si vos decís, me estoy poniendo una empresa que fabrica barbijos y alcohol en gel, entonces digo, sí, dale, metele ya, ponete a producir y ponete a vender ahora. ¿Está bien? Bueno, depende del negocio, depende de las posibilidades. Lo que hay que pensar es en qué estado está el cliente. Y si el cliente está para comprarte. Eso es lo que tenés que pensar. ¿Más preguntas tenemos, chicos? Yo me sumo a lo que anticipaba Vale y les agradezco muchísimo la participación en este webinar. Para mí fue un gusto grandísimo estar con ustedes. Probablemente podamos volver a encontrarnos en alguna otra actividad.
y vuelvo a pedir disculpas por el comienzo, acá hay algo más. Son productos, digamos, artesanales, ¿ok? Bueno, cuando digo ponerse en el lugar del cliente, es primero saber quién es mi cliente. ¿Quién es mi cliente? Por ejemplo, improviso. Si el cliente de productos artesanales mayormente es un turista, y bueno, hoy no tenés turismo. Sí, si estás en algún país donde se haya reactivado el turismo interno. Entonces ahí, bueno, hay una luz. Entonces ahí podemos pensar en eso. Y si no tiene que ver con el turismo, entonces lo que tenés que pensar es, ¿tu cliente puede salir a la calle? Sí, puede salir. Bueno, entonces es posible que pase por tu negocio. ¿Tu cliente que puede salir a la calle tiene dinero? ¿Quién es tu cliente? ¿Está trabajando? ¿Vio afectado su nivel de ingresos? Porque si vio afectado su nivel de ingresos, el poco dinero que tiene, no quiero ser pesimista ni darte una mala noticia, pero salvo que la artesanía tenga que ver con algo para uso cotidiano, lamentablemente puede ser que no sea una prioridad. En este momento, quizá en 2 semanas sí, pero quiero decir, eso es lo que tenés que pensar. Eso es lo que tenés que pensar. Gracias a ustedes, a los que están agradeciendo, les devuelvo el agradecimiento de mi parte. Me alegro que les sirva. Me alegro. Gracias, Daniel. Bueno, nada, quería de vuelta agradecerles. Sepan que nosotros, a los que sea la primera vez que estén asistiendo, estamos haciendo este ciclo de webinars, ahora más que nunca que estamos todos en casa. Estamos haciendo todo acerca de, generalmente lo vemos a modo empresarial, de todos los modos de negocios que nos puedan ayudar en todo, como fue este caso, pero en muchos casos también nos ayuda a nivel personal, que también fue el caso, no tanto, pero sí se puede ir ayornando y amoldando lo que a nivel personal. Así que obviamente nosotros les vamos a estar enviando esta grabación y a través del mail le vamos a ir avisando en los próximos. Así que bueno, probablemente la semana que viene sea el jueves a la misma hora, así que bueno, estén atentos que a través de las redes y demás los vamos a ir comunicando y para que se prendan. Gustavo, como siempre, muy amable, muy claro, y bueno, nada, el resto, muchísimas gracias, Vinitas. Hasta Gracias. la semana que viene.